Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos, Maranata. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa, Punto Central, un conversatorio donde analizamos las ideas principales que nos deja la lección del folleto de Escuela Sabática que repasamos en el transcurso de la semana. Hoy nos corresponde hablar sobre el punto central de la lección número 10, titulada El verdadero Josué. Ya con este título podemos avanzar bastante, pero quiero empezar presentando al panel que me acompaña el día de hoy, empezando por mi amigo Abner. Abner, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, amigo Johnny, ¿cómo estás? Dani, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Queridos amigos, un gusto saludarles y esperando que el Señor nos acompañe en este repaso. Y ahora con mi amigo Daniel Hinojosa. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, señores, amigos y amigas que nos están viendo. Dios los bendiga. Un gusto poder estar aquí para repasar de esta lección tan interesante, ¿no? Y hoy toca hablar sobre un tema que podríamos hablar por varias lecciones, que es la tipología. Pero para empezar con pie derecho esto, Dani, ¿podrías ayudarnos con una oración? Oremos, oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta ocasión venimos aquí delante de ti para suplicarte. Seas tú dirigiéndonos, mi Dios. Señor, queremos hacer este repaso de tu escuela sabática y suplicamos que tu mano poderosa sea la que nos guíe en este repaso, que seas tú dirigiendo cada pensamiento, cada corazón, cada palabra, Señor, aquí dada sea para honrar tu nombre. Permite, Señor, que seas tú ayudándonos a poder destacar lo más importante, Señor, y que seas tú en nuestros corazones reforzando tu amor. Permite, Señor, que cada persona que nos ve pueda ser llena de tu Santo Espíritu, Señor. Cada persona que ve este repaso pueda encontrar palabras de aliento, palabras, Señor, tuyas sobre lo que tú tienes para nosotros como un tesoro que se revela a través de tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tenernos aquí y acompáñanos en este programa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien amigos, ahora sí, vamos de lleno con la lección de esta semana, que me parece muy interesante, que empezó explicando y hablando mucho acerca de la tipología, lo que es el tipos y el antitipos. Por eso, amigo Abner, yo quiero empezar contigo preguntándote a ti, ¿cómo podemos darle a entender a nuestros amigos y hermanos qué es tipo y antitipos de forma práctica y sencilla? Es tipo y antitipo de forma práctica. Mira, yo les invito a que abramos la Biblia en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2 del 16 y 17. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, nosotros encontramos la siguiente declaración de Pablo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, aquí aparece esta palabra sombra, ¿no? Sombra de lo que ha de venir. Nosotros podemos encontrar aquí una explicación de tipo y de antitipo. Pablo está mostrándole a la iglesia que habían ciertas fiestas que tenían una simbología, pero esta simbología no guardaba en su núcleo la importancia. No sé si me hago entender. No era en sí La mismo fiesta el como fin. ese no era el fin. La fiesta tenía un propósito para que sea cumplida en algún momento ese propósito. Por eso era una sombra. Yo hago esto porque en algún momento va a venir Cristo. En algún momento las primicias reales van a estar con nosotros y van a ir al cielo y vamos a gozar. En algún momento, entonces, era una sombra. Entonces nosotros aquí tenemos que encontrar por qué es una sombra, Josué, Moisés, porque es una sombra de Cristo. ¿Qué nos muestra esta figura? Eso es importante, la figura. ¿Qué nos muestra acerca del cumplimiento del Mesías? Y así también la escuela sabática pues nos deja ver muchos tipos de antitipos, ¿no? Yo quiero mostrarles esto. Tipo y antitipo, para que sea un poco más claro desde mi óptica, ¿no? El tipo es la sombra, el molde, la figura o el plano. Mira esta imagen de aquí. En la parte izquierda se encuentra el tipo, que es el plano. Entonces yo veo el plano y digo, bueno, me imagino, ya me proyecto a la realidad. Y el antitipo es la realidad de la cual habla el tipo. O este otro ejemplo, pongo aquí, tipo de una figura es un coche de juguete.
y el antitipo que es el coche realmente. Entonces, siempre el uno prefigura a otro. Dani, tú tenías algo que hablar sobre este punto de aquí. Sí, bueno, confirmando el tema de la sombra, recordar que la sombra es solamente una silueta. Cuando uno aprende el tema de dibujo, uno aprende a hacer siluetas. Y la silueta no da detalles del personaje o del objeto. Solo te da la silueta, la forma. El resto lo tienes tú que interpretar. Ahora, dentro de la Biblia, cuando nos habla de sombra, es muy interesante porque no vas a encontrar detalles que se aplican perfectos sobre el antitipo, pero sí características que te van a ayudar a entender que está hablando de. Ahora, con respecto a este tema, también es importante entender que estas tipologías se dan de una manera orgánica dentro de la Biblia. No puede ser forzado. ¿Esto a qué hace referencia? A que la Biblia se encarga de mostrarte este tipo y antitipo de manera clara, que no haya forma de perderse. No puede ser forzado. Cuando hablamos de Jonás, hablamos de 3 días en el vientre. ¿En el vientre de qué? De un pez. Son temas súper claros porque Cristo hace referencia a Jonás también en el Nuevo Testamento y nos guía a entender este tema del tipo y el antitipo con Jonás y nos ayuda a entender que él deja en claro que este tiempo en el vientre del pez hace referencia al tiempo de Cristo en lo que sería el sepulcro. Mas es la Biblia la que te guía a entender que Jonás es el tipo de lo que sería el antitipo, el cumplimiento de Cristo en la tumba, antes de resucitar. Entonces eso es claro para poder entender que no podemos nosotros tomar de nuestra imaginación el tipo para aplicarlo a un antitipo que yo creo. No, la Biblia nos muestra claramente a través del estudio cuál es el tipo, el antitipo del tipo que estamos estudiando. La Hay Biblia algo, es del intérprete, diríamos. la Biblia es su La propio Biblia. intérprete. Yo creo que esta lección fue muy importante para todos nosotros. Recordarnos la importancia del estudio, ¿no? Pero hay una pregunta aquí que muchos se harán. ¿Por qué mejor no dice directamente el Señor las cosas? ¿Por qué tuvo que mostrar tipos, antitipos, cierto cumplimiento? Porque parece que la verdad está escondida, aparentemente. Y lo interesante es que el Señor Jesús lo dejó claro. Cuando los fariseos, los escribas, sacerdotes, o más allá de los sacerdotes, los enviados, los espías enviados por los sacerdotes, hablaban con Jesús, ¿no? Y le sacaban las escrituras, le mostraban las leyes de Moisés. Y el Señor le dice, ustedes se conocen todas las escrituras, muchachos. Se las saben de memoria, pero no saben nada acerca de ellas. ¿Por qué? Porque las escrituras hablan de mí. El Señor en esa frase nos dejó ya el lente con el que nosotros tenemos que ver las escrituras. Siempre fue el lente el Mesías, el Hijo de Dios, la promesa, el plan de salvación, o sea, Jesús. El ente para encontrar el tipo y los antitipos en la Biblia es Jesús. No hay otro, no hay otro. A veces nosotros estamos en escatología queriendo encontrar respuestas para saber qué es lo que está pasando hoy, qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿cierto? ¿Cuándo va a venir el Señor? Y empezamos a investigar con el ente escatológico, con el ente de ¿cuándo viene Dios? Amigo, como dice Dani, nos vamos a encontrar con cada cosa que vamos a nosotros a querer interpretar. Y podemos llegar a conclusiones muy raras. Cuando hablamos de la comida, o sea, es como que nos ponemos los lentes, nos cambiamos de lente todo el tiempo. Pero la Biblia no se interpreta con los lentes que nosotros queramos. La Biblia se interpreta con los lentes que Cristo nos dio. Y los lentes son Cristo mismo. Con esos lentes nosotros vamos a poder encontrar fácilmente a Cristo, a los tipos y los antitipos. Y ya no es algo escondido, porque tenemos los lentes correctos. Siempre va a ser borroso. Yo creo que Johnny, contigo lo hemos hablado bastante. Cuando nos pusimos estos lentes en algún momento, no sé si te acuerdas, nos pusimos lentes, vamos a encontrar a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Maravilloso, porque ya no hay dudas del Evangelio, no hay dudas de a qué se refería cada historia, ¿no? Desde Adán, ahora entiendo por qué dice el primer Adán, el segundo Adán, y todo empieza a cuadrar.
No, porque el Señor ya nos dio los lentes. Y ahí yo creo que la respuesta se responde, Johnny, ¿no? No es difícil entenderlo. Lo que pasa es que tenemos que poner los lentes correctos y mirar a la Biblia con esos lentes. Amén. Estoy de acuerdo. Solamente sumaría esto y que va de la mano de todo lo que acabas de decir, amigo, es por esa la importancia de escudriñar la escritura. Si yo no estudio la escritura como un todo, difícilmente podré tener una clara idea, podré llegar a entender plenamente estas figuras de tipo y antitipo. Si yo separo el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento y digo, no, solamente el Nuevo Testamento voy a estudiar, no voy a poder encontrar esos tesoros maravillosos que encontramos en los tipos. Mas, si yo estudio someramente la Biblia y no le dedico tiempo, tampoco voy a poder tener claro este panorama. Hay que hacer un escudriñamiento, hay que estudiarle, dedicarle tiempo, y es ahí donde ese tesoro comienza a brillar, comienza a salir, ¿no? Y un punto importante, amigo, es que el estudio tiene que ser personal. Aquí cada uno tiene que ponerse los lentes, porque los lentes están a disposición de todos. No es que solamente del uno, el más entendido, el más estudiado. Si uno se pone los lentes y con devoción, con atención, uno escudriña la escritura, amigo, Dios te va a revelar lo que tiene que revelar. El hermano William me dice que si uno dedica tiempo y se pone a estudiar la Biblia como deberíamos estudiarla, no haría falta ningún otro libro escrito por pastores, teólogos, no haría falta, porque la Biblia se propio intérprete y es el Señor quien te va a instruir y te va a enseñar. Sabes que lo que tú mencionas es importante porque cuando hemos hablado con personas judías o se ha visto, ¿no? En debates, en explicaciones teológicas, si tú te pones el lente equivocado, vas a interpretar equivocadamente la Biblia, amigo. Pero el lente correcto te va a dar la interpretación correcta. Sumando a lo que decía Dani, ¿no? Respecto al estudio personal y a lo que decías tú también, Johnny, de los lentes correctos. Nadie puede explicar mejor la Biblia que la misma Biblia, ni siquiera nosotros, ¿ya? Porque hay detalles que nosotros perdemos. Yo estoy parafraseando los versículos que están, por si acaso, tienen que buscarlos, están los versículos, pero los estoy parafraseando, amigo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia personalmente y encontramos estos tipos y antitipos, estas sombras, las sombras tienen formas que yo no puedo dar toda la forma de esta sombra, ¿me hago entender? Yo puedo encontrar en la Biblia la forma y va a ser más hermosa de lo que otra persona me puede explicar. Entonces, inclusive para entender la sombra y el cumplimiento de la sombra, como dice Pablo, yo necesito ir a la Biblia antes de escuchar a Abner, a Daniel, a Johnny, al predicador tal, al evangelista tal. Nada me va a poder explicar y convencer mejor que yo ir a la Biblia, porque ahí encontré el verdadero convencimiento. Ese es el conocimiento personal que está a disposición de todos. Claro, recordando que la palabra de Dios lo deja en claro, ¿no? La fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Nada puede reemplazar la Biblia, nada. Por más libros de especialistas, de teólogos, nada. Incluso entendiendo que espíritu de profecía tampoco puede reemplazar la Biblia. La Biblia es irreemplazable. El espíritu de profecía tiene que ir atado con la Biblia. No podemos estudiar espíritu de profecía separados de la Biblia. No podemos, no se puede, no se debe. Entonces es clara, es buena la acotación que haces, amigo, porque como hijos de Dios debemos entender la única fuente que tenemos para poder conocer a profundidad a Cristo es la palabra de Dios, la única. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. La única forma de alcanzar la fe es a través del oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Ahora, hablando de este título, del verdadero Josué, también la lección nos mostraba que este era un tipo de Cristo como el antitipo. Y aquí yo quiero compartirles esta diapositiva, donde aquí aparece la historia del nombre Josué, que en hebreo es Yehoshua. Mira, aparecen primero en números 13, versículo 16. Mira lo que dice aquí. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Oseas, hijo de Nun,
le puso Moisés el nombre de Josué. Es decir, que el nombre Josué que aparece aquí en la Biblia no era su nombre original, era Oseas o Oshea. Josué es el nombre que le pone Moisés, obviamente inspirado por Dios. Oseas o Joshea significa salvación o liberación. Josué, en cambio, o Yehoshua, significa Jehová salvará. Y esto es bien interesante. Me gusta este comentario del Rav Hirsch, que es un rabino, comentador. Mira cómo él lo expone. Y Moisés llamó a Oshea, hijo de Nun, Yehoshua. Con este cambio de nombre, Moisés le dio a él y a sus compañeros una indicación orientadora que no debían perder de vista al cumplir su misión. Les señaló con ello que Oshea, aquel que en todo el pasado nos ha ayudado, debía ser Yehoshua, aquel que haría surgir el futuro de salvación. A mí me parece demasiado importante lo que aquí menciona este rabino, porque ciertamente la misión que Dios envía a Josué, junto con los otros 11 espías, es reconocer la tierra. Pero tienen que entender que no se trata de la salvación que el hombre puede lograr, o lo que puede lograr uno mismo, la liberación, porque Oshea, el nombre original de este hombre, significaba salvación o liberación, por uno mismo, digámoslo así. Es más, Oseas fue el que comandó el ejército cuando pelearon justo en Éxodo 17. Cuando Moisés levantaba la mano, ¿se acuerdan? Moisés y se le cansaba la mano, y luego Aarón tuvo que también ayudar a levantar la mano para que ganaran. Oseas fue el que dirigía en el campo de batalla. O sea que la gente podía pensar que Oseas fue el que lo dirigió y Oseas fue el que ganó. Por eso también Moisés le cambia el nombre por Yehoshua, para que entiendan que la misión no es lo que yo puedo lograr, lo que el hombre puede lograr, sino que es Dios el que logra. Por eso Yehoshua indica aquel que haría surgir el futuro de salvación. No está hablando de algo pasado o algo presente, sino algo a futuro. Yehoshua aplicaba y se aplica con Cristo, porque es Cristo el que nos lleva a la salvación. Es Cristo el Salvador real. Es Él el que va a dar la victoria al final, no el hombre, sino Dios. Y esto es súper interesante. Yehoshua y Yeshua es lo mismo. Solo Yeshua es el diminutivo de Yehoshua. Es como decir Johnny, John. Lo mismo nombre. ¿Ok? Yehoshua, Yeshua. Y mira qué es interesante. Mira, Nehemías 8:17 te muestra esto. Dice el texto. Y toda la congregación que volvió en la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque de los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no había hecho en los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. En la traducción, el Reina Valera, se pone el nombre Josué, pero ese no es el nombre que se encuentra en el hebreo, ni tampoco en la Septuaginta, porque aquí vemos en la parte azul, en la Septuaginta, ahí está el nombre Jesús. En lugar de Josué está Jesús. Y mira esto, en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y aquí está, si se dan cuenta, es el mismo nombre en griego que está en la Septuaginta, aquí en Nehemías 8. Solo que aquí está Yesún, en sustantivo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Yeshua, en griego, se escribe como Jesús. Y Josué, en la Septuaginta, se escribe Jesús también en griego. O sea, hasta en el mismo nombre hay una simbología o hay una relación directa. Y Romanos 11, 26 y 27, porque aquí el apóstol, citando a Isaías, escribe lo siguiente. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que Yehoshua, como veíamos en la diapositiva anterior, apuntaba a aquel que haría surgir el futuro de salvación. No es otra cosa que apuntar a Cristo, a Jesús, aquel que iba de verdad a salvar al pueblo entero. ¿De qué cosa? De la parte, digamos, de la parte más importante. El enemigo que está atrás de todo, Satanás. Cristo Jesús es, de verdad, el Salvador que nos salva del pecado, nos salva del mal que nos separa de Dios. La promesa siempre estuvo ahí. Hasta en el nombre de Josué era una promesa de que Jesús era el que iba a salvar. ¿Sabes, Johnny, que me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros podamos encontrar esto que tú estás mostrando, ¿no? Que nosotros que andamos a pie, vamos a decir así, ¿no? Es una figura también, una sombra lo que estoy diciendo, de todas las personas que no tenemos grandes estudios teológicos, doctorados, ¿no? ¿Es necesario tener un doctorado teológico
para poder encontrar lo que tú acabas de mostrar? Evidentemente no. ¿Y dónde encontramos esta verdad? Fácil, en la Biblia. ¿Quién supo quién era Jesús? ¿Quién, cuando Jesús llegó y nació? Estaba en la Biblia, amigo. Y habían muchos eruditos, doctores, grandes maestros, que no lograron comprender, amigo. ¿Y quiénes sí comprendieron? ¿Te acuerdas? Felipe, Natanael. Ah, no, este es el Cordero, verdaderamente este es el Hijo de... ¿Te acuerdas? Los indoctos, los pastores, los pastorcitos que no sabían leer y escribir, ellos encontraron a Jesús. Ellos sabían, a pesar de que había una profecía. ¿A qué voy con esto? ¿No? Nunca va a ser suficiente recalcar que nosotros los indoctos estamos llamados a descubrir a este Josué, a este libertador, y a nosotros nos va a llevar a cruzar la Canaán. ¿No? El folleto habla acerca de esto, ¿no? Cómo guió al pueblo hacia la Canaán. ¿Quién lo guió? Josué. Quien nos guía a nosotros es Jesús, también, ¿no? A conquistar esta Canaán celestial. Pero querido amigo, nosotros no vamos a confiar nuestras fuerzas en las grandes mentes. En el diluvio, ¿te acuerdas el Señor cómo hizo también esta sombra? El diluvio, el prediluvio, los prediluvianos también son una sombra de lo que ha de venir. Y eso lo dijo Jesús. Así como en los días de Noé, ¿no? Así será en el fin del tiempo. Muchas personas estuvieron dispuestas a creer en Noé y creyeron en Noé. ¿Y sabes qué? Algunos querían entrar al arca. Pero entonces las grandes mentes de aquel momento dijeron y empezaron a explicar que en aquel momento nunca había llovido, que Dios no era un Dios malo, Dios era el creador, el sustentador, con argumentos teológicos, amigo. Y estas personas que habían creído en Noé dejaron de creer por confiar en las grandes mentes. Entonces, hoy, así como tú estás mencionándonos este estudio, ¿no? De decirnos, bueno, el nombre de Josué también tiene relación con el nombre de Jesús. Parece difícil de entender, pero no lo es. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor y buscamos personalmente en la Biblia, y para mí este es el punto, amigo, aunque no es así el punto, o sea, el punto central, yo no lo encontré de esta manera, pero yo creo que el Señor nos dejó todas estas migajitas para que encontremos, para guiarnos en el camino a encontrar a Jesús. Lo hizo para que todos podamos encontrar. Para mí ese es el punto central. En Josué, en Moisés, en términos generales, el momento, no solamente de Josué, sino también de Israel, amigo, tiene que ver con nosotros. Y necesitamos ver cuál fue el error del pueblo de Israel al no entrar. Y cómo hoy el pueblo de Israel no está entrando. Querido amigo, el Señor no quiere demorar tanto. Como iglesia no podemos seguir creyendo que el Señor va a venir en algún momento y sigamos viviendo como podemos. Ese nunca fue el plan de Dios, amigo. Nosotros vemos cuando ya pasó del lugar santo al lugar santísimo, ella quería venir y tenemos revelación acerca de eso. Y si nosotros no regresamos a ver a qué es lo que pasó con el pueblo de Israel y por qué no pasó, y no regresamos a ver a Josué, y no regresamos a ver toda esa situación, nosotros como pueblo lamentablemente vamos a seguir y vamos a lamentarnos, como la hermana White se lamentó profundamente porque aún falta mucho tiempo, porque el pueblo no está preparado. Entonces, esto, amigo, para mí es el meollo. Nosotros, tú, yo, usted, hermano, y los que apenas sabemos leer, a nosotros el Señor se quiere revelar. Amigo, con respecto a esto, creo que es un tema importante. Hay la necesidad del pastorado, de esta guía para la grey, pero no es una guía sobre la cual nosotros debemos depender nuestra fe. No. No puede depender nuestra fe en los líderes dentro de nuestra iglesia, ni en doctores, ni en estudiosos, ni en nadie. Y lo dice, la palabra de Dios lo dice, ¿no? Nos muestra cuál siempre fue el plan de Dios para su pueblo. Éxodo 19:6. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes
y una nación santa. ¿Cuál era la función del sacerdote? Enseñar la palabra, predicar la palabra, enseñar el plan de salvación. Primera de Pedro 2:9 lo confirma, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. No dice, pero vosotros sois los que deben seguir a los que son linaje escogido. No, todos somos llamados a ser esto, real sacerdocio, nación santa. Y esto implica profundizar en la palabra, entendiendo que, Santiago también lo dice, al que le falte sabiduría, pídala a Dios, que Él está dispuesto a darlo y en abundancia. Entonces, no podemos esperar que nos den comidito todo, no puede ser. Nosotros debemos, confiando en la obra del Espíritu Santo, buscar, escudriñar, profundizar. Y a usted, amigo, amiga, hermano, hermana, que nos está viendo y que tal vez dice, sí, pero yo nunca he estudiado, no entiendo nada. Abro y es como que estuviera leyendo hebreo. Vamos, ¿cómo se toma estas cosas? Es poco a poco. Hay cosas muy bonitas que Dios ha dejado para empezar, para comenzar, y que son profundas, muy importantes, como Salmos. Salmos es un libro espectacular, no es complejo, y más si nosotros, con un corazón contrito, orando a Dios, pidiendo la guía del Espíritu Santo, comenzamos a tomar los salmos, a leerlo día a día, Dios irá abriendo nuestra mente, irá ayudándonos a entender y nos llevará de un lado a otro. Él se encarga. Comience hoy, hágalo usted, no espere que lo hagan por usted. Hágalo usted, tome su Biblia hoy, lea usted hoy y medite. Tome Salmos 1, del 1 al 5, a ver, ¿qué me dice aquí? ¿Qué me está queriendo decir hoy para mí, Señor? Con los lentes, amigos, no nos olvidemos, los lentes. Cristo Sí, Jesús. sí. Todo nos apunta a Cristo. Todo lo que Buen nosotros punto. leemos apunta a Cristo. Nadie debería abrir la Biblia sin tener claro que vamos a buscar a Cristo en cada pasaje. A En Cristo cada pasaje. y su plan de salvación. En cada pasaje. ¿Dónde está Cristo aquí? ¿Dónde me muestras a Cristo aquí y cómo se aplica a mi vida? Muy buen punto, amigo. Y ciertamente la palabra de Dios pues nos revela eso, de que no, Dios se place justamente en aquella persona que se entrega, que de verdad lo busca de corazón, no aquel que cree que ya lo sabe, aquel que no, ya tiene el conocimiento, que ya he estudiado esto, que tengo 2 doctorados y con eso confío en mi conocimiento. No, Dios busca de que le busquemos con un corazón sincero, humillación, humildes, en humillación, Señor, no sé nada, tú enséñame, tú muéstrame qué tengo que hacer. Y yo quiero La cerrar, humildad es amigos. más valiosa que el conocimiento y la inteligencia, ¿no? En el Así es. momento de acercarse al Señor. Y por eso yo quiero cerrar, pues trayendo aquí a colación lo que decía Hebreos 4. Esto para mí es un clamor de Pablo y un ruego para con la iglesia, para que nosotros. Versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El apóstol está diciendo que hay una promesa de entrar en su reposo, de permanecer en su reposo. Una promesa de la cual estudiamos y hablamos la semana pasada. La promesa, mis amigos, no era la tierra, porque los judíos, el pueblo de Israel creía que era la tierra. Sí, ciertamente, esto era una metáfora y era un tipo del antitipo, inclusive, que la tierra. La Canaán terrenal era un tipo del antitipo, que es la Canaán celestial. Y más allá, es Cristo, porque la promesa de la tierra no fue para Israel. El apóstol Pablo deja claramente que fue para la simiente de Abraham, la cual es Cristo. Que es el tema del reposo, ¿no? De lo que habla Hebreos del reposo al que iban a entrar. Ese era el fin, que era Cristo en ellos. Exacto, amigo. Cristo es la promesa. Cristo siempre fue la promesa para el pueblo. Cristo es el reposo. Por algo Jesús dijo, el que esté trabajado y cargado, venga a mí, yo le voy a hacer descansar. Yo le voy a enseñar lo que es el reposo. Por eso, en el versículo 8 del mismo capítulo, el apóstol va hacia Josué. Porque si Josué, y aquí en el griego dice Jesús, porque si Josué o Jesús les hubiera dado el reposo, hablando de este Yehoshua,
no hablaría después de otro día. Ojo, el versículo 8 nos muestra que el pueblo pensó que Josué, al darles la tierra de Canaán, con las guerras, batallas y lo demás, ese era el reposo. Y el apóstol dice, es que ese no era el reposo, porque si así hubiera sido, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esa promesa del reposo está vigente y latente para nosotros, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y el 11, mira, para mí esto es un clamor, un ruego del apóstol Pablo. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Amigos, hermanos, dice el apóstol, vean, no sean malitos, una expresión que se usa aquí en Ecuador, no sean malitos, por favor, presten atención, procuremos, miremos. La promesa del reposo, la promesa de la tierra, se trata de Cristo. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Y tenemos que pensar en eso, pues, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, como pasó con el pueblo de Israel, que creían que el reposo era la tierra, que ellos vieron el tipo y pensaron que el tipo era el antitipo, y no era así. El antitipo siempre fue Cristo, o sea, todo apuntaba a Cristo, todo es Cristo. Así que Cristo en nosotros es la promesa de parte del cielo, de parte de Dios, para que seamos uno con Él. Amigo, mira, mis palabras finales respecto a este tema. Me dirijo a los hermanos, ¿no? Y con decir a los hermanos, a ustedes, a mí mismo, ¿no? Porque no nos dejemos confundir como el pueblo de Israel. Cuando se dejó confundir por los movimientos nacionalistas, por ejemplo, en donde ellos entendían la Biblia como un cumplimiento de ellos, del pueblo de Israel. Ellos anhelaban solamente la paz terrenal porque para ellos el foco de la Biblia era ellos mismos, su bienestar. Los movimientos nacionalistas les metieron esta idea y el pueblo se convirtió en un movimiento nacional y entendieron la Biblia como una profecía del bienestar nacional del pueblo de Israel, que hasta ahora lo comprenden de esa manera. Hay muchas corrientes, amigos, y hoy nosotros necesitamos entender y tener mucho cuidado, amigo. Cualquier idea que no sea, que esté fuera de la Biblia, nos va a confundir. Y hoy quizá estemos esperando algún cumplimiento, ¿no? Estemos creyendo de alguna manera incorrecta cómo funciona la salvación porque hemos sido confundidos. La Biblia, repito, amigo, no me voy a cansar nunca. El foco de la Biblia es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Si individualmente todos nosotros vamos a la Biblia a encontrar a Cristo Jesús, queridos amigos, todos vamos a entrar en reposo porque Cristo es uno. ¿De acuerdo? Pablo habla de esto, amigo. Pablo dice Cristo es uno, no soy de Pablo, no soy de Apolo, no soy de acá, Cristo es uno y eso es lo que necesita nuestra iglesia hoy, amigo. Para entender estas verdades que están tan claras en la Biblia, como por ejemplo, el pueblo de Israel no pudo entrar mientras no tuvo la fe suficiente que fue probada. Fe probada, amigo. Entonces el pueblo no pudo entrar a Canaán hasta eso. Tantas verdades que nosotros tenemos que resucitarlas en nuestra iglesia, resucitarlas en nuestra familia, ¿no? En nuestra familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. O sea, tantas cuestiones que nosotros necesitamos resucitar. Solamente lo haremos individualmente. Nosotros vamos a buscar a Cristo con fe, como le dice Dani en Hebreos capítulo 4, versículo 2. Con fe, creyendo que lo que dice ahí es palabra de Dios y palabra que se... Yo quiero cerrar, amigos, con lo que dice el profeta Isaías. Capítulo 49, versículo 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Esto se cumple con Jesús. Ciertamente, Yehoshua, Josué, que significa Jehová salvará, Jehová salva, se cumple con Cristo. Y es ciertamente Dios nos oyó nuestro clamor y nos dio a Cristo. Nos dio a Cristo y nos está dándolo hoy para que podamos tener esa promesa y podamos descansar en la obra de Cristo. Permitir que Él haga la obra. Por eso Isaías 30:15 nos dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel,
en descanso y en reposo seréis salvos. Esa es la clave. Descansar en Cristo, confiar en Cristo, entregarse por completo, descansar en Él, reposar en Él, para obtener la salvación que Él ya prometió y que logró al vencer en la cruz por nosotros. Siempre fue Cristo. A mí me gustaría compartir una parte de Cristo, lecciones objetivas. En la página 34 y 35 está párrafo 2. Dice así: la misión de Cristo no fue comprendida por la gente de su tiempo. Las tradiciones, máximas y decretos humanos les ocultaron las lecciones que Dios quería transmitirles. Estas máximas y tradiciones se convirtieron en un obstáculo para su comprensión y práctica de la verdadera religión. Y cuando llegó la realidad en la persona de Cristo, no reconocieron en Él la realización de todos sus tipos, la sustancia de todas sus sombras. Rechazaron el antitipo y se aferraron a sus tipos y ceremonias inútiles. Que jamás nuestra conveniencia, nuestros preconceptos se interpongan en el entendimiento de la palabra. Lo que decían hace un momento es clave. El acercamiento a la palabra de Dios debe ser en humildad y con un corazón humillado, dispuestos a encontrar a Cristo, nos guste o no nos guste lo que se nos presenta, entendiendo que todo lo que de la palabra de Dios venga a nuestra vida, muy probablemente muchas de esas cosas nos llamarán a un quiebre, a un renacer, a un rehacernos en Cristo. Corazón humilde, humillado, a encontrar a Cristo. Amén. Bien, amigos, creo que hasta aquí hemos llegado. Solamente quiero pedirle a mi amigo Abner que me ayudes con una última oración, pues para cerrar con broche de oro esta lección que hemos estudiado en esta mañana. Amén. Oremos. Padre, nos acercamos a ti en humildad para agradecerte porque has sido muy claro en tu palabra. Y no conforme con eso, por nuestra dureza de corazón, aún dejaste una profeta, Padre, para que en sus libros nosotros podamos encontrar aquellas explicaciones que se han nublado por nuestra falta de entendimiento y de interés. Amén. Ahora queremos pedirte fuerza, queremos pedirte fe y constancia en cada uno de los hermanos de nuestra iglesia y de las personas que estamos anhelosos de conocerte. Necesitamos fe y constancia para buscar a Cristo Jesús en la Biblia y que nuestro corazón pueda ser transformado a su imagen y semejanza. Oramos por este pedido en forma especial en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, amigos. Amén. Como siempre, muchas gracias a Abner, Dani, por su compañía, por sus palabras de aquí. Y amigos queridos, ustedes también que se han quedado hasta este momento. Gracias también por haberse conectado. Y les solicitamos que por favor le den me gusta, se suscriban y compartan este programa para que otros también puedan ser bendecidos con lo que aquí decimos. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Chao, chao. Dani, Abner. Chao, amigos. Dios los bendiga. Gracias. Maranatha, Cristo viene, falta poco.